Hola querida iglesia, qué bueno es poder compartir la palabra del Señor, qué bueno es poder estudiar la Biblia y conocer más a Jesucristo, a nuestro Señor. Hoy día vamos a continuar entonces con nuestra serie que ya hemos estado estudiando por muchas semanas, esta serie que hemos llamado El Reino de Dios Llegó, y donde hemos estado estudiando entonces el Evangelio de Lucas, el Evangelio según Lucas, y como les decía, llevamos harto tiempo. Claudio la semana pasada nos terminó, ¿cierto?, el capítulo 6, donde también termina este sermón de Jesucristo enseñando, ¿cierto?, a su pueblo, a las multitudes, ahí en el monte. Por lo tanto, hoy día vamos a empezar con el capítulo 7 y vamos a ver que hay ahí un cambio en el tiempo, es otro momento, es otro lugar. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 7 versículos 1 y 2. Dice: Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vemos entonces Lucas hace este cambio, ¿cierto? Ya no está en el monte, ya no está enseñando, no son las palabras de Jesucristo, sino que ahora es un relato, una narración, y que va a pasar ahora en capítulo 7 de varios episodios. Y dentro de este primer episodio, Lucas entonces establece cuál es lo primero que está pasando aquí, el escenario inicial. Entonces, por un lado habla acerca de Cristo, dice, bueno, terminó de dar sus enseñanzas y él partió a Capernaum, entró en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba al norte de Israel, una ciudad donde él mismo ya había estado ahí y había predicado y había hecho milagros ahí. Así que no era una ciudad desconocida. Por otro lado, todavía no se cruzan las historias, por otro lado, Lucas nos dice que hay un siervo, el siervo de un centurión, que estaba enfermo, ¿ya? Ahora, este siervo es un esclavo, ¿sí? La palabra que se ocupa acá es perfectamente, nos habla acerca de un esclavo. Y el centurión, que es un centurión, es un oficial del ejército, ¿ya?, romano. Otras palabras para referirse a los ejércitos romanos. Y era un oficial que estaba a cargo de varios soldados, ¿ya? De ahí viene la palabra centurión, de centuria, de 100. Inicialmente ellos estaban a cargo de 100 soldados. Por lo tanto, era una persona que tenía cierta autoridad, cierto liderazgo, cierto poder ahí dentro del ejército. Y Lucas nos dice entonces que este siervo estaba enfermo. No una enfermedad común, no un resfrío, ¿cierto?, no algo menor, sino que ya estaba con peligro, o a punto, de hecho, dice, de morir. Es decir, parece que era su último tiempo. Ahora Lucas establece también otro detalle importante aquí, que es la relación, podríamos decir, del centurión con este siervo. Él dice que él le quería mucho, ¿cierto? Quería mucho a este siervo. Él quería mucho a su siervo. Esto es algo que no sabemos si era tan común. Recordemos que era su esclavo. Entonces, no era algo que probablemente no todos los amos querían de esta manera a los siervos. Obviamente, entendemos que siempre que hay un interés del amo por su siervo, porque él es el siervo, el esclavo administraba parte de sus recursos, de sus bienes, por lo tanto siempre había un interés económico o de productividad, si queremos ponerlo así, de sus cosas. Sin embargo, da la impresión acá que Lucas quiere establecer que realmente había un afecto genuino, una estimación, una apreciación, un amor genuino, ¿ya? Entonces ese es el principio, esa es la situación, ese es el escenario en que va a establecer este episodio. Este episodio no es muy largo. Generalmente este tipo de cosas, que es de una sanidad, muchas veces la pasamos rápido, pero tiene muchas cosas muy interesantes que vamos a ir viendo. Versículo 3 dice: Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Sí? Entonces, este
este centurión escucha de Jesús. ¿Qué escucha de Jesús? No lo dice, pero probablemente su fama, ¿cierto?, ahí en Capernaum, era que él había estado predicando, pero principalmente, como estamos hablando de su siervo que está enfermo, principalmente le debe haber llamado la atención que esta persona sanaba, ¿cierto? Y nosotros mismos hemos visto y sabemos en los otros evangelios también y en este, cómo Jesús iba sanando a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, iba expulsando demonios, ¿cierto? Y un sinnúmero de milagros y sanaciones de ese tipo. Entonces, al parecer, este centurión escucha esto. ¿Y qué es lo que él hace? Bueno, dice, aquí está la oportunidad, aquí está la solución al problema, a la enfermedad de mi siervo, de este siervo que yo quiero. ¿Qué es lo que hace? Entonces él manda a quienes, a unos ancianos de los judíos. Y esto igual llama la atención, que mande a judíos. Uno pensaría, bueno, un oficial, ¿cierto?, del ejército romano, no sabemos si él era romano, digamos, de nacimiento, de Roma, pero sí era parte de este ejército. Y él manda entonces, o uno esperaría que él mandara a algún soldado o a otro esclavo, pero él manda a unos ancianos judíos. Obviamente había una relación, ¿ya?, entre los romanos y los judíos, entre las autoridades romanas y judías. Pero de todas maneras llama la atención. Ahora, estos ancianos judíos, la palabra ahí anciano, no hace referencia principalmente a la edad, ¿ya? Aunque sí es parte de lo que significa esa palabra, pero más, o el significado primario tiene que ver con líderes, ¿ya? Líderes de aquí de los judíos, que se encargaban, ¿cierto?, de algunos asuntos públicos, qué sé yo. Había un liderazgo ahí, había una autoridad civil, religiosa, de parte de estas personas. Obviamente no ahondan más a qué se dedicaban, pero sí, no era simplemente personas, adultos mayores, judíos, sino que tenían que ver con una posición dentro de la sociedad y la cultura judía de autoridad. Entonces, este centurión los manda a ellos, que es un poco, llama la atención. ¿Y cuál era el sentido? Que les rogara que viniese y sanase al esclavo, ¿sí? Entonces, él escucha de Jesús, le manda a estos ancianos y va ahí a pedirle a Jesús. ¿Qué es lo que sucede entonces? Ellos vinieron a Jesús y rogaron con solicitud, ¿sí? Ellos rogaron de una manera, no se ve forzada, ¿cierto? No vemos que ellos fueron de mala gana, ni que están siendo forzados a hacer esto. De hecho, ellos lo hicieron con solicitud. Y fíjense en lo que les dice, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Lucas entonces escribe acá cuál es el argumento que ellos usan, los ancianos judíos, a Jesús, o el argumento que le dicen a Jesús para que él vaya a sanar a el siervo. En primer lugar, vemos cómo esto refleja, ¿cierto?, una buena relación entre el centurión y los judíos. Y no cualquier judío, sino que parte de judíos importantes de alguna manera. Y él les dice, él es digno de que le concedas esto, de que obtenga tu favor, de que tú vayas y hagas lo que él está pidiendo, de que tú te acerques a él y dediques este momento a él. Él es digno. En otras palabras, él se lo merece. ¿Por qué se lo merecía? ¿O por qué ellos pensaban que él lo merecía? Porque ama a nuestra nación. Ya, un centurión este centurión amaba al pueblo judío, amaba a esta nación, a Israel. A tal punto nos ama que él nos construyó una sinagoga. La sinagoga era el lugar donde los judíos se juntaban, ¿cierto?, a estudiar y a reflexionar, ¿cierto?, a predicar la palabra. Leían y enseñaban
el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hemos visto a Jesús ahí, vemos también a Pablo en Hechos, como él iba primero a la sinagoga, ¿cierto? Que era donde estaban los judíos ahí enseñando y aprendiendo. Él les había construido ahí una sinagoga, y eso demostraba, ¿cierto?, el amor que él tenía hacia el pueblo. Y esas cosas, el amor, y que eso se haya manifestado en la construcción de una sinagoga, para los judíos eso lo hacía a él digno, ¿cierto? Digno de que Jesús hiciera lo que él estaba pidiendo. Es interesante cómo a los ojos de estos judíos relacionan entonces lo que él ha hecho, sus obras, y que demuestran su amor genuino con que él es digno, ¿cierto? Que un judío diga que es digno de algo, descontando lo que es malo, ¿cierto? No está hablando de que es digno de muerte, sino que es digno de algo positivo, de que Jesús lo tome en cuenta. Era harto decir, ¿cierto? Sobre todo de un gentil. Es algo que llama la atención, es algo importante. No es cualquier cosa, no es que lo dijeran siempre. Entonces, realmente Lucas presenta a este centurión como una persona buena, como una persona que ama, como una persona digna desde sus acciones, desde sus obras, desde cómo es él. Y vemos entonces cómo Lucas presenta a los judíos considerándolo como digno. Y la verdad es que el ejemplo del centurión es un ejemplo bastante bueno. De hecho, es un ejemplo que deberíamos seguir. Es un ejemplo que deberíamos poner en práctica. ¿Estamos amando nosotros? ¿Cómo amamos? Porque aquí el centurión estaba amando no a su familia, probablemente también, pero no dice eso. No se está refiriendo que él ama a sus amigos y que él ama a las personas cercanas o a aquellos que lo bendijeron, sino que él ama a su criado, ¿cierto? A su esclavo, y él ama a una nación que es la que él está, o que es parte de la invasión, ¿cierto?, de un gobierno opresor. Para los judíos no era fácil, no era sencillo, esperaban al Mesías que sacara a los romanos, ¿sí? A ellos no les gustaba convivir con los romanos. Sin embargo, estaban ahí y lo consideraban digno. Y él amaba a estas personas a tal punto de construir una sinagoga. Por lo tanto, podemos aprender de él. ¿Cómo estamos amando? ¿A quiénes estamos amando? ¿Estamos amando a aquellas personas que no se supone o no se espera que amemos? ¿Sí? Nosotros no tenemos esclavos hoy día, pero sí hay personas con las que nos relacionamos que no se espera. Nadie va a pensar mal de uno si uno no ama, ¿cierto? Quizás personas en nuestro trabajo, nuestro propio jefe, o personas que están a nuestro cargo, o colegas, ¿cierto? O donde estudiamos, ¿cierto? Nuestros compañeros, profesores, personas que trabajan, no sé, en el campus donde estamos estudiando. Bueno, ahora quizás hemos dejado de ir porque está la pandemia, pero en donde vivimos, nuestros vecinos, que nos relacionamos, hay cierto grado de relación de cercanía. Pero ¿estamos amando a estas personas? Este centurión amaba a personas que no tendría por qué haber amado, por decirlo de alguna manera. Nosotros sabemos que Dios nos manda a amar a todos. Pero socialmente y culturalmente nadie nos reprocharía el no amar a nuestro vecino. No estamos hablando de hacerle mal, sino que simplemente no amarlo. El centurión nos amaba. ¿Cómo estamos y a quién estamos amando? Y cuando amamos, ya sea a estas personas o a nuestros cercanos, a quienes efectivamente sí amamos, ¿se expresa en las cosas que hacemos? ¿Se expresa en obras, en acciones? ¿O solamente amamos de corazón nomás? Y eso se queda ahí y no se expresa. ¿Cómo estamos amando? ¿Llevamos a la práctica ciertas cosas? ¿Nos despojamos nosotros mismos de nuestras cosas, de nuestro tiempo, de nuestros recursos por el bien de otros? En la familia,
Estoy dispuesto a despojarme de mi descanso, el momento en que estoy chato, por pasar tiempos con mi familia, con mis hijos, con mis hijas, con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos, con mis hermanas, con aquellos que yo vivo. Estoy dispuesto a dejar mis cosas, mis pasatiempos o mis tiempos de descanso por bendecir a mi hermano o a quien esté yo, con quien esté viviendo, o con mis hermanos en la fe. Por otro lado, cuando hago estas cosas, me siento digno del Señor, me siento mejor parado frente al Señor, como consideraban los judíos a este centurión, mejor parado para recibir algo. Me siento más digno de pedirle cosas cuando hago cosas buenas, y cuando no hago cosas buenas, entonces espero a hacer las cosas buenas para después poder ir en oración y llegar mejor parado, más digno frente al Señor. ¿Hacemos eso? Es importante que reflexionemos. Vamos a seguir y vamos a retomar más adelante estas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó después? Versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Jesús quedó totalmente impresionado por lo que el centurión hacía. ¿Es así? ¿Podemos decir eso? Hemos visto, ¿cierto? Y sabemos en los evangelios, que Jesús no era impresionable fácilmente con las obras de las personas. Él se impresionaba con otras cosas que vamos a ver también. Pero lo más probable, el texto no lo dice, pero que no estaba impresionado. Aún así, él accedió a ir, porque él generalmente, y lo vemos también en los evangelios, él iba porque era misericordioso. Todo lo que él hacía, las sanidades y todo, era por misericordia, por amor, por gracia. Él no le debe nada a nadie. Él no le debía al centurión por haber construido una sinagoga. Él simplemente fue porque le pidieron, porque él es misericordioso y él venía a mostrar el reino de Dios de esa manera también. Sin embargo, vemos que al verlo de lejos, al parecer, ¿cierto? Cuando no estaban lejos de la casa, el centurión manda a algunos amigos a decirle: ¿sabes qué? Mejor no entres a mi casa, ¿sí? No te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Y llama la atención. Hay un contraste aquí, algo que choca. En la primera parte se dice que este centurión es digno, y ahora él mismo dice que no es digno, ¿cierto? Una es la visión de los judíos con respecto a lo que él ha hecho, y la otra es la visión de él mismo con respecto a sí mismo, recibiendo a Jesucristo en su casa, bajo mi techo. Probablemente este centurión sabía todo lo que tenía que ver con judíos y gentiles y el tema de entrar en una casa gentil y la contaminación y todo eso. Sin embargo, más adelante, en el versículo 7 y 8, nos queda claro que no era solo un respeto por lo cultural. No era para no exponerlo a él. Oye, no, sabes que mejor no entres porque después, ¿qué van a decir los demás? Van a decir que entraste en una casa gentil. No. De hecho, entendemos que el tema de ser indigno no era solamente que entrara en su casa. Él dice en el 7: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él dice: ni siquiera me atreví, ni siquiera soy digno de ir, de acercarme a ti yo. Y ahí entendemos mejor todavía por qué envió a los ancianos judíos a él en primera instancia, y después manda a sus amigos, ¿cierto? Él no se consideraba digno, a pesar de que los otros, mirando sus obras, lo consideraban digno. Él sabía esas obras. Él les había construido la sinagoga. Él amaba a ese pueblo. Él amaba a su siervo. Sin embargo, él no se consideraba digno. A tal punto que ni siquiera quiso recibirlo en la casa, en su casa. Ni siquiera quiso ir a verlo presencialmente. Y dice algo tremendo. Y dice:
pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿De dónde saca esto? ¿Cómo él sabe eso? Recordemos que no es ni siquiera judío, es un gentil que está ahí. ¿Cómo sabe esto de Jesús si ni siquiera lo ha visto, ni siquiera lo ha conocido? ¿Cómo puede llegar a esa conclusión este centurión? Probablemente había escuchado de sanidades, pero ¿sabía que no era necesario que estuviese presente? Y fíjense en su forma de entender esto. Él dice, porque también yo soy puesto bajo autoridad. Es decir, yo sé lo que significa que alguien me mande y yo obedecer. Y además yo sé lo que significa yo mandar y que los demás obedezcan, dice ahora. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Lo que el centurión está diciendo aquí es algo tremendo. Es algo que es imposible saberlo, reconocerlo en su situación. Es algo que es un reconocimiento de Jesús, de su divinidad, de su autoridad divina y de su poder. Pero principalmente lo lleva al tema de la autoridad. Él dice, di la palabra, mira, no te acerques porque en verdad no soy digno ni siquiera de estar cerca tuyo. Pero di que mi siervo se sane a donde tú estés y se va a sanar. Porque si yo, siendo totalmente indigno, le digo a mis hombres que están bajo mi responsabilidad, bajo mi mando, les digo que hagan algo, ellos lo hacen. Si yo les digo que no hagan algo, no lo hacen. Si yo les digo que vayan, ellos parten. Si yo siendo indigno, solamente al decir algo, los demás lo hacen, ¿cuánto más tú? Eso es lo que él le está diciendo. Ese reconocimiento es milagroso. Eso que él entiende, el centurión, es totalmente fuera de lo común, es totalmente fuera de lo ordinario, es sobrenatural, es algo que el Señor le dio. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que viene después. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿De qué se maravilló Jesús? ¿De que construyó una sinagoga? ¿De que amara al pueblo? ¿De que era bueno con su siervo? No, se maravilló al oír esto. ¿De qué cosa? Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. ¿Qué es lo que maravilló a Jesús? No fueron sus obras. Esas obras son buenas. Es un reflejo del amor genuino que él tenía. Pero Jesús no se maravilló de eso. Él se maravilló de su fe, de la confianza que este centurión puso en Jesucristo, del reconocimiento de su majestad y de su gloria frente a la bajeza de él mismo. Y no estamos hablando de un criminal, no estamos hablando de lo peor de lo peor. Estamos hablando de alguien que los mismos judíos tenían un concepto bastante elevado y que Lucas presenta como un buen hombre. Sin embargo, él reconoce su bajeza frente al Señor Jesucristo. Y esto es algo que proviene del Señor. ¿Y qué es eso? Es la fe. Y es lo que Cristo se maravilla al escuchar a este centurión. Es importante distinguir qué es lo que maravilló a Jesús. Y lo vemos en otras partes del Evangelio. Él se maravillaba y él hablaba de la fe. Muchas veces tu fe te ha salvado. No lo que hiciste, no lo que has hecho, sea malo o sea bueno. Finalmente tu fe es la que te ha salvado. En este caso, él se maravilló. Y él le dice a los que estaban con él, debe haber sido un palo para los que lo seguían. ¿Sí? Como, oye, Jesús, pero nosotros te hemos seguido todo este tiempo y resulta que un centurión que no es ni judío, más encima no te deja entrar a la casa y te maravillas de él y no de nosotros que te estamos siguiendo.
Jesús reconoció esta fe, una fe genuina, una fe que procedía de Dios mismo. Y eso es lo tremendo. Jesús se maravilla de la fe, pero esa fe nosotros sabemos que es un don de Dios. Esa fe es algo que el mismo Señor pone en nosotros, porque de otra manera no podríamos creer en Jesucristo. La única manera de acercarnos a Jesucristo es mediante la fe. No podemos hacer nada para acercarnos a Jesucristo. No hay buena obra que hagamos que nos acerque a Jesucristo. No hay. Debemos reconocer nuestra bajeza frente a Él, que somos indignos y que Él es totalmente digno. La fe es lo único que nos acerca al Señor. Es importante entonces establecer lo que hemos dicho. Jesús se maravilló de esta fe. La fe es lo que acerca realmente al ser humano a Cristo. Es una fe en Él, la fe en Cristo, en su obra, en su persona. Ahora, esto desecha las buenas obras que vimos al principio, este amor genuino y que se expresaba en buenas obras, en buenas acciones. No, en ningún caso. Pero no es lo que nos acerca. No es lo que nos acercó para convertirnos y no es lo que nos acerca hoy día al Señor. Hoy día sigue siendo nosotros, hablando de cristianos, lo que nos sigue acercando o lo que nos mantiene unidos a Él no son nuestras obras, es su sacrificio. Por lo tanto, sigue siendo nuestra fe en Él, en una fe perseverante. Las obras, las buenas obras, son buenas, pero son una consecuencia, son una evidencia externa de una fe genuina. Este punto es muy importante y quizás lo sabemos, pero muchas veces lo olvidamos. Muchas veces cuando incluso nos reconocemos indignos del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? En vez de acercarnos a aquel que es digno, nos alejamos para hacer buenas obras y llegar mejor parados frente a nuestro Señor. Tratamos de compensar lo malo que somos con obras buenas para presentarnos delante del Señor mejor parados. Y no funciona así. Nosotros estamos en Cristo, estamos en Él, no por nuestras buenas obras, ni nos acercamos a Él por nuestras obras. Nos acercamos a Él a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Siempre. Eso es verdad en nuestra conversión y es verdad en nuestro caminar cristiano. Si tú todavía no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y quizás estás buscando ser bueno o crees que al ser bueno vas a ganar la salvación o vas a poder entrar en el reino de Dios o vas a acceder a Dios, la palabra nos dice que no. Nos dice que solamente por fe es que podemos acercarnos a Cristo, es que somos salvos solamente por la fe, somos justificados solamente por la fe. Y nosotros que hemos creído, es lo mismo, debemos seguir profundizando nuestra fe en Jesucristo. Y las obras, no hay que desecharlas. El amor genuino reflejado en obras, no las desechamos. Es una consecuencia y una evidencia de nuestra fe genuina. Por lo tanto, debemos perseverar, no para acercarnos al Señor, sino en gratitud por lo que el Señor ha hecho. Él vivió una vida digna para que nosotros no tuviésemos que depender de ser dignos para acercarnos, porque no lo íbamos a lograr. Y Él murió. Él murió para que nosotros, siendo Él digno, para que nosotros totalmente indignos podamos acercarnos a Él. Ese es el Evangelio.
es la fe. Ahora uno podría decir, bueno, el centurión creyó que iba a salvar a su siervo. No necesariamente esto es una fe salvífica. La verdad es que, en primer lugar, habla mucho que Jesús se haya maravillado de esa fe. ¿Sí? Es difícil que esa fe, que Él se haya maravillado de una fe en Él que no produzca, ¿cierto?, la salvación, porque Él es la salvación. ¿Sí? Y hay otra cosa, hay un paralelo en Mateo 8 de este episodio. Solamente Mateo y Lucas hablan acerca de esta parte del centurión. Y vamos a leer, dice en Mateo 8, versículos 10 al 12, dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El mismo episodio, Mateo nos da más antecedentes, nos habla más de lo que Cristo dijo en esa oportunidad, refiriéndose obviamente a Jesús le está hablando a los judíos, y Él les dice, Él relaciona esta fe que se maravilló, ¿cierto?, esta fe del centurión, la relaciona con la entrada de los gentiles al reino de los cielos. Cuando la Biblia habla de la entrada al reino de los cielos, no está hablando de otra cosa que no sea salvación, ¿sí? Nadie que no sea salvo entra en el reino de los cielos. Por lo tanto, fíjense cómo hace esta relación entre la fe de este centurión, y él dice, bueno, van a venir muchos más de todos lados que no son judíos y van a entrar en el reino de los cielos. Y aquellos que han nacido dentro del pueblo de Dios, el israelita, van a ser echados. Aquellos que de alguna manera han recibido los privilegios y las bendiciones en parte del reino, van a ser echados. Los que escucharon del reino desde un principio, ¿cierto?, Israel, van a ser echados porque ellos han rechazado, ¿cierto? Los judíos rechazaron a Jesús. Obviamente no todos los judíos lo han rechazado, pero él habla, ¿cierto?, y hace esta relación. Y este es un punto tremendamente importante: la fe y la entrada al reino de los cielos, al reino de Dios. La verdad es que el reino de Dios no es algo que nosotros podamos construir o destruir. No es algo que nosotros podemos establecer con nuestras obras. Por muy buenas que sean nuestras obras, el reino de Dios no es algo que nosotros establecemos. No es algo que nosotros llevamos a algún lugar específico. No lo podemos establecer. El reino de Dios es el reinado de Cristo sobre su pueblo, sobre los verdaderos creyentes, sobre todos aquellos que ejercen, que tienen esta fe genuina de la que estamos hablando. Porque la entrada, la única entrada al reino de Dios, al reino de los cielos, es la fe en el Rey de ese reino. Es la fe genuina en Jesucristo. No hay otra entrada. No podemos nosotros imponer o traer el reino de Dios sin Jesucristo como el centro y como la entrada por medio de la fe. Lo que sí podemos hacer es mostrar, es vivir y es predicar el evangelio del reino. No solo podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo. Debemos predicar este reino, y como solamente mediante la fe en Jesucristo hay entrada en este reino, en el reino de Dios. Hoy estamos experimentando un tiempo en que como cristianos quizás nos vemos tentados a mostrar
estos principios y valores del reino, a mostrar justicia, a mostrar amor, a mostrar misericordia. Pero nos vemos tentados a mostrarlos sin señalar al rey de este reino. Es como si contáramos esta misma historia del centurión, pero sin la parte de la fe. Es como que, y es lo que hicimos al principio, vimos al centurión, dijimos, wow, es un ejemplo a seguir, amemos, y que eso se exprese para afuera, y que amemos además incluso a las personas que no son tan cercanas a nosotros. Pero la historia no queda ahí, Lucas no la deja ahí. No presenta al centurión como un ejemplo, o no es la principal objetivo de Lucas, sino presentar cómo Jesucristo apuntó a la fe del centurión, independiente de lo que él había hecho. Y como eso, bueno, lo entendemos nosotros, es una consecuencia a esa fe. No podemos contar esta historia del centurión sin la parte de la fe, es la central. Quizás estamos buscando establecer algunos principios, algunos valores, quizás el amor, la misericordia, la justicia, quizás estamos buscando establecerlas en nuestra sociedad hoy día. E incluso puede que nuestra sociedad crezca en esto, que mejore en todas estas cosas. Es posible. Pero si no predicamos al Rey de este reino, a Jesucristo, y que por medio de la fe en Él está la entrada en el reino, entonces este reino de Dios va a seguir estando lejos de nuestra sociedad y de aquellas personas a quienes queremos bendecir. No podemos separar los beneficios y las bendiciones, los valores y los principios y la forma de vivir del reino de los cielos, del reino de Dios. No lo podemos separar del Rey del reino, que es Cristo. No hay entrada, no podemos nosotros traer el reino, eso lo trae el Señor. Lo que podemos es señalarle la puerta, que es Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es la única manera de entrar en este reino de los cielos, cuyo mayor bien es el mismo, es Cristo mismo. Por lo tanto, animémonos, los animo y nos animo a que podamos este tiempo en donde es un tiempo complejo, aparte de la pandemia, pero socialmente, políticamente, en donde todos estos principios, todos se los adhieren a ellos mismos o a quienes representan. Te animo a que este sea un tiempo en que podamos predicar, mostrar el reino de los cielos, predicando a su Rey Jesucristo y viviendo consecuentemente y como evidencia en justicia, en amor, en misericordia, mostrando eso, sin olvidar a Jesucristo, que es el centro del reino y es el Rey. No podemos separarlo. Prediquemos a Jesucristo, prediquemos del reino de Dios completamente. No podemos amar más los beneficios que la fuente del beneficio. No podemos predicar más las bendiciones de aquel quien nos entrega las bendiciones y que es la bendición principal, la bendición máxima, es Él mismo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos porque tu palabra es tan maravillosa, Señor, podemos conocerte tanto. Señor, te agradecemos porque si hemos creído en ti genuinamente, Señor, es por tu obra. Es porque tú nos has dado, nos has entregado el don de la fe, Señor. Ayúdanos a entender que esa fe genuina sí nos lleva a buenas obras, Señor. Pero esas buenas obras no nos acercan a ti, porque tú ya hiciste todo lo que en tu obra, Señor, nos acercamos a ti. Ayúdanos a vivir en buenas obras, a amar, a ser justos, misericordiosos, como una expresión de esa fe y de ese amor a ti, Señor.
Ayúdanos a entender que el reino de Dios es tuyo y tú lo estableces y que debemos pregonar y predicar, Señor, tu obra y la fe en ti para poder entrar en ese reino, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas y ordenarlas, Señor, y que seamos una iglesia que podamos predicarte tal cual está en tu palabra, tal cual es el Evangelio, Señor. Te agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.